yo he visto que las asociaciones de empresarios, las asociaciones de industriales, todos han salido un poquito como a quejarse de que no se está produciendo el diálogo que ellos quisieran para conocer cuál es la reforma fiscal. Uno puede entender que, claro, el gobierno está en todo su derecho de coger y imponerla, aunque eso no fue lo que nos explicaron y estaba dentro de la agenda de ese diálogo nacional, que nada más se queda hasta el momento en planificación del diálogo y no terminan de empezar. Llevamos un mes definiendo cómo vamos a hacer el diálogo. Un mes. No, tú hablas primero, tú hablas después. De eso estamos hablando. Un mes. Sí. Okay. Y son temas urgentes. No. Y si se toman un mes en eso, ni te cuento cuando lleguen a la reforma fiscal. Exactamente. No. Entonces dirán, será el pretexto para decir, bueno, tenemos que reelegirnos en el 24 para seguir hablando. Entonces, seguir hablando. ¿Se va a producir ese diálogo? ¿Cómo se produce ese diálogo? ¿O al final va a ser, bueno, esta es nuestra propuesta y la ponen a correr como pusieron, no se sabe si son ellos o no, otra propuesta y dirán, sí, esta sí es la nuestra, le opinen, recogen las opiniones de todos, que serán públicas, entiendo, negativas, porque a nadie le gusta pagar impuestos, que le metan en el bolsillo, porque todos los empresarios sí dicen, sí, es necesaria la reforma fiscal, hasta que le meten la mano en el bolsillo. Sí. Entonces, ¿cómo se produce un diálogo sobre reforma fiscal que al final terminará siendo sí o sí imposición? Sí, mira, es que es muy complicado porque es que tú tienes grupos de poder con objetivos e intereses distintos. Entonces, cuando tú comienzas a discutir, te va a decir, mira, pero yo necesito que tú tomes en consideración esto y esto y esto porque me afecta. Entonces, después tú vas a ver otro grupo de poder que dice, sí, pero esto ocurre de esta forma y eso me afecta. Por ejemplo, cuando antes teníamos que la principal fuente de ingresos eran los aranceles, tú tenías a los importadores que querían bajos aranceles, pero los industriales querían altos aranceles. Lo que hizo en algún momento un jefe de Estado que hizo una reforma arancelaria fue ponerlo todo junto en una habitación y le dijo, óiganme bien una cosa, ustedes me van a traer una reforma, pero que sea un solo arancel, un solo impuesto, una sola tasa. Y así salió la tasa del 10% en Chile. Eso fue hace muchos años, eso fue en los años 70, que así fue que ellos hicieron su reforma. Una sola tasa, se tuvieron que poner de acuerdo los grupos de interés. En este caso, no sabemos si al final va a ser algo así o si será una imposición. Pero yo sí te digo a ti lo siguiente. Si ellos no le explican bien a los organismos internacionales y a la calificadora de riesgo que ellos han mejorado y que pudieran posponerlo un poquito, en enero te bajan la calificación crediticia de República Dominicana. ¿Qué implica eso para el país? Una subida de la tasa de interés inmediatamente. Pudiera ser entre 25 puntos básicos, que es 0.25%, a 0.5 en el peor de los casos. Ok, entonces, ahora creo que la pregunta es la que está todo el oyente esperando. Porque si eso sucede, que sube la tasa de interés y se dispara un poco la inflación, creo, si no me equivoco mucho, don Jaime, usted me corregirá, la tasa del dólar se dispara. Mira, ahora mismo tenemos un elemento positivo y es que el gobernador del Banco Central es la persona más confiable y creíble para proteger el valor del peso dominicano y tiene bajo sí 13,000 millones de dólares. Nunca antes había tenido tantos dólares. Entonces, cualquier tipo de movimiento transitorio, especulativo que tú puedas tener contra el peso dominicano, él lo va a amortiguar. Eso te lo puedo asegurar. Fíjate que eso no es sostenible bajo estos parámetros de reforma fiscal afectando tasa de interés, inflación y todo eso. Porque si todo eso sube, los importadores van a necesitar comprar muchos dólares y la demanda va de la mano con la subida del dólar. Lo digo por si ahora hay gente interesada en comprar dolaritos que están baratos, que se vayan animando, ¿no? Sí, pero fíjate lo siguiente, yo no creo que el que vaya a hacer esa compra de dólares con fines, digamos, especulativos para ganarse unos pesitos de más, le va a ir bien, no lo creo. Fíjate cómo subió a prácticamente 59 y después fue bajando y ya está por debajo de 57 pesos por uno. O sea que ahora mismo no te convendría tú comprar. Ahora, vamos a ver lo que sucede con la reforma
fiscal. Pero mientras tanto, acuérdate que tú estás abriendo la economía, están llegando los turistas, todavía tenemos un buen beneficio de entrada de remesas. O sea que desde el punto de vista externo, tú tienes una buena oferta. Tú obviamente tienes un impacto negativo por el lado de los combustibles, y ahí estoy de acuerdo contigo que a eso va a generar una presión importante sobre la demanda de dólares. Por cada dólar que te incrementa el precio de los combustibles, el precio del petróleo, por ejemplo, son 50 millones de dólares al año adicionales que tú tienes de demanda en el mercado de divisas. O sea que ahí tú tienes dos fuerzas. Pero no estimule la compra de dólares, porque tú sabes qué pasa, que yo he vivido muchos episodios de inestabilidad macroeconómica y yo la valoro muchísimo. Yo creo que lo más importante es confiar en el peso dominicano y tratar de que no desarrolle. Fortalecerlo, claro. Y fortalecerlo. Sí. Pinky, que hoy está cumpliendo años, cada día se pone un poquito más viejo. Sí, se está subiendo mi inflación. Piensa en sus pensiones, por eso está en la cosa. Por cierto, hablando de pensiones, para caer en la nuestra, en España, ¿cómo es la cosa? Bueno, en España, que es una de las seguridad social más consolidadas y más sólidas, todo el sistema de pensiones está quebrado, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Siempre le tienen que inyectar un dinero porque no se sostiene por sí sola. Las arcas están vacías y todos los años hay que buscar ese dinero para pagar las pensiones. Pero adicional a eso, del tema de las pensiones, este año hubo que hacer un nuevo acuerdo porque el gobierno planteó de entrada volver a subir los años de la edad a la que te tienes que jubilar. Si estaba en 75 lo suben 3, 4 años más, para que la gente siga trabajando y sigan cotizando a la seguridad social, porque si se van a la jubilación dejan de cotizar. Y por otro lado, si tú te quieres jubilar antes, acogerte a una jubilación anticipada, te plantean un descuento de un 25% en la entrega de tu pensión mensual. Por consiguiente, hay mucha gente que está con el grito al cielo porque ya tenía planificada su jubilación anticipada y no la van a poder hacer. Y todo esto se produce porque la mayoría, hay una gran cantidad de personas jubiladas, y lo que generan los actuales trabajadores con su aporte a la seguridad social no da para cubrir las pensiones de todas esas personas que están jubilándose, ni las expectativas de las personas que se van a jubilar. Por ende, es un problema de que todos los años hay que destinar en el presupuesto nacional X cantidad de dinero para cubrir el tema de las pensiones. Ese es el problema del sistema de reparto, Pinky, y el resto del equipo. Cuando tú tienes un sistema de reparto, generalmente es un sistema financieramente inviable, un sistema que al final el gobierno tiene que colocar, y eso, acuérdate que están aportando el 28% de lo que es el salario, y a pesar de eso el gobierno tiene que seguir aportando continuamente. O sea que es verdaderamente un déficit lo que tú tienes ahí, y que tarde o temprano termina desmoronándose ese sistema de pensiones. En el caso de capitalización individual, que es lo que tenemos acá nosotros, eres tú mismo con tu ahorro que te obtienes luego los recursos suficientes para tener una pensión. Claro, hay que tratar de que tú ahorres la mayor cantidad. Por eso hay que hacer algunas reformas a la ley que te permitan, por ejemplo, no solamente tú aportar bajo una relación de dependencia, es decir, con un empleador que aporte él también, sino que tú puedas aportar directamente, aunque tú seas un cuentapropista. Jaime, es correcto el uso, que lo ha dicho ya 2 veces, y no sé si quizá por el uso de esa palabrita hay mucha gente confundida. La palabra ahorro. Es un ahorro previsional, porque hay que poner el apellido. Es un ahorro previsional. ¿Qué significa eso? Que es un ahorro que tú vas a poder utilizar solamente cuando ya tú abandonas tu etapa productiva laborales. Porque la gente lo que dice es, no, pero para eso ahorro yo y yo me lo pago. Ok, bien, excelente pregunta. Y ahí yo voy a los datos. Mira, ¿cuánto tiene ahorrado el sistema ahora mismo? Desde el 2003 al 2010 al 2020 o el 2021, 720 mil millones de pesos. De eso, yo te voy a dar los datos. El 14% de eso lo aportó el trabajador. Eso es algo más de 100 mil millones de pesos. Ahora, el 32% lo aportó el empleador. Te voy a decir cuánto es eso. 230 mil 400
millones de pesos. Ok, hablando hasta ahí, y para que la gente lo entienda muy bien, Sí. tú ahorrando con lo que a ti te pagaran y haciendo el mismo aporte que tú haces a tu pensión, estarías dejando de percibir lo que aporta el trabajador, el empleador. el empresario. Pero que no es, solamente que es de eso. tu salario, ¿cuánto? El 30 y pico. El 30 y El pico. Tú- 70%, óyeme bien, lo que va a tu cuenta es 8.4% del salario. Y de eso, el 70% de ese 8.4 lo pone el empleador. El Tú empleador. pones el 30%. El 30%. 8.4. O sea, Ahora, que si le quisieran dar a la gente lo que ellos han ahorrado, lo que Pepito Pérez ha ahorrado, no le toca lo del trabajador, le toca lo de ellos. pero oye bien, pero además, oye bien, porque yo te voy a dar todos los números. Fíjate, ya yo te dije 720,000, que Que es es el total. 14% que lo pone el empleado, el trabajador. Ya te dije el 32% que lo pone el empleador. Y el 54% lo pone el mercado con una rentabilidad promedio del 12 al 12.5%, que eso es lo que te obtienen las AFP. Vámonos ahora, si tú lo hubiese ahorrado, Piggy, como tú muy bien señalas, si lo hubiese ahorrado el trabajador bajo su cuenta, sin sistema de seguridad social, ¿cuánto hubiese ahorrado? En primer lugar, ese 14% son los 100,800 pesos, millones de pesos, más la rentabilidad que ha obtenido. ¿Pero va a obtener el 12%? No. No. Hubiese No, obtenido porque la cifra es muy distinta. exactamente el 2.3%. Eso es lo que hubiese obtenido de promedio anual. 2.3% te da a ti alrededor de 22,000 millones de pesos. Es decir, que sería al final 123,000 millones de pesos que tú hubiese tenido versus 720,000 millones de pesos que tú tienes bajo el sistema de seguridad social basado en capitalización individual. ¿Por qué? Tiene más rentabilidad, en vez de 2.3 tiene 12% y además tiene un aporte del empleador que son 230,000 millones de pesos. ¿Te Ahora, das ¿cómo cuenta? se le explica eso, Jaime, a Ajá. una persona que cobra 12.000 pesos y que tiene una necesidad inmediata? Sí. Yo poniéndome en abogado del diablo, porque tú le estás hablando a una persona que te dice que yo no sé si me voy a morir mañana, que yo necesito comer hoy y no comer cuando me vaya a jubilar. Yo prefiero ahora 3.000 pesos a que me den 15.000 cuando tenga 80 años. Porque ¿Cómo se le explica eso a esa persona? Sí, mira. Porque esa es la carne de cañón del señor Botello. Exactamente, pero ahí es que viene lo que es la ayuda de parte del Estado. Si tú estás en una situación de crisis, tú perdiste el empleo, tú necesitas establecer un mecanismo para apoyar a esos desempleados que por esta crisis, por ejemplo, perdieron y ahí todavía hay 180,000 personas que no han podido reinsertarse. Esas personas necesitan la ayuda y la mano amiga del Estado dominicano. No podemos decir que sea sobre los hombros de esas personas pobres que tú le coloques el costo de la crisis. No, tú no le puedes quitar ese ahorro previsional porque después va a ser peor. Ahora lo van a utilizar para financiar lo que sería esta etapa de crisis que ellos tienen, pero luego van a tener una etapa peor cuando ya estén en una edad adulta, que no dependan absolutamente de nadie, que no tengan ningún tipo de ingreso. ¿Quién va a pagarle a esas personas cuando lleguen a una edad que no pueden trabajar algo de ingreso? El Estado lo va a hacer. Entonces eso significa que le van a poner impuestos a esa generación que va a estar allá. Pero ponerle impuestos a esa generación para pagarle a esos viejos que se comieron hoy el 30%, ¿qué significa? Eso significa que a los niños de hoy tú le tienes que decir, tú estás de acuerdo con que se le distribuye a esta persona un 30%, que luego no va a tener pensión en el futuro, como está pasando en Chile, que ya hay 4 millones de personas que no van a recibir pensión. Esa persona, ese niñito, en el futuro es el que va a tener que pagar esa pensión de esos 4 millones de personas. Hay que preguntarle, ¿tú estás de acuerdo con que se le distribuya el 30%? Porque luego tú vas a tener que pagar mayores impuestos para pagarle algo de ingreso a esa persona que hoy no se estaría comiendo sus recursos. Es decir, que hay que explicarle bien a las personas qué significa el ahorro previsional. El ahorro previsional es unos recursos que yo estoy guardando y me olvido de eso porque cuando yo llegue, para que no se olviden de mí, yo necesito tener un ingreso y ese ingreso, mientras más yo tenga ahorrado, va a ser mayor.